¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Una Historia, un Café, en el cual analizamos fragmentos interesantes de la historia de nuestro país. Nos hemos venido hasta el conocido Parque La Leona, conocido popularmente, pero el cual pues verdaderamente se llama Manuel Bonilla. Y estamos con el historiador catedrático de nuestra universidad, Edgar Soriano, y con él vamos a analizar estos acontecimientos desde un punto de vista histórico de lo que actualmente ocurre en Honduras. ¿Qué antecedentes tenemos en la historia de nuestro país que se hayan suscitado igual o parecidos a los que estamos viendo actualmente? Edgar, bienvenido nuevamente al programa, hoy desde esta parte de la capital del país. Muchas gracias, Franz, y bueno, muchas gracias a la UTV, ¿verdad?, por compartir lo importante que es esta memoria histórica y que ahora, en la actual crisis política que vive Honduras, merece que la hondureñidad, que los hondureños y las hondureñas nos preocupemos por empezar a reconstruir esos procesos de relaciones políticas que nos han llevado a este momento histórico. ¿Tenemos algún evento histórico en el pasado que sea parecido al que estamos viendo actualmente? Sí, yo pienso que la historia no se repite, Franz. Sin embargo, ante las contradicciones que se dan en las políticas, en la política hondureña, donde ha estado presente siempre la desigualdad, la poca participación política de la mayoría de los hondureños, ¿verdad?, como elementos cruciales para entender entonces por qué la violencia política, el recurso, el golpe de Estado, del levantamiento armado que fue en el pasado, ahora lo podemos ver en la imposición fraudulenta, ¿no? Yo creo que el tema del fraude electoral es algo que en la historia hondureña se va a poner muy de moda en los últimos 60 años de la historia, ¿no? Va a estar como muy presente esa figura, y ahí surgió el concepto de un periodista que mandó a la BBC aquí, se llamaba Bert Quinn, en 1965, después del golpe de Estado del 63. El líder del golpe, el general Osvaldo López Arellano, decide constitucionalizar su gobierno a través de la bandera del Partido Nacional. Hace un acuerdo con los sectores del Partido Nacional para que hayan elecciones, y eran elecciones impositivas, con las Fuerzas Armadas detrás de él, intimidando a la gente, ¿verdad? Entonces, cuando Bert Quinn vino acá, lo llevaron aquí a algunos centros de votación aquí en la capital, donde todo estaba normal, ¿verdad? Pero Bert Quinn logró escabullirse y logró ir a la zona oriental del país, donde pudo constatar, ¿verdad?, las denuncias muy clandestinas que se daban de la imposición, de la violencia política y de la actitud fraudulenta. Y entonces él, cuando saca su nota allá en la BBC, pues acuña ese término que va a ser utilizado por muchos analistas para decir elecciones estilo Honduras, o sea, elecciones violentas y fraudulentas. ¿Cómo analizar lo que estamos viviendo en este momento, Edgar? Le digo porque un candidato a la reelección presidencial, una alianza de oposición, obviamente no vamos a tener en la historia un evento al calca, ¿no?, de lo que ha pasado, pero sí eventos parecidos o fragmentos parecidos. ¿Cómo analizar este contexto en el que estamos ahora? Mire, algo que de raíz, cuando aquí en Honduras se empieza a construir una institucionalidad republicana, digamos, en esta idea de construir la nación hondureña en el siglo XIX, creo que desde ese mismo inicio se careció de acuerdos, se careció de compromiso de gobernabilidad incluyentes, pero que no solamente fueran, Franz, entre las cúpulas políticas, sino capaces de integrar a distintos sectores de la población a los procesos políticos participativos. Y no me refiero a la simpleza de llevar a la gente a votar a una urna, sino me refiero a integrar a esta población en la toma de decisiones de sus recursos, de sus territorios, y la capacidad de construir comunidad. Eso no se logró desde el inicio. Entonces las consecuencias históricas, Franz, van a ser la violencia. El Partido Liberal, tal como reivindica este partido su fundación, va a ser en 1891, liderado por Policarpo Bonilla,
y otros líderes políticos como Manuel Bonilla, Terencio Sierra, en 1891, cuando se están levantando en armas contra el gobierno, y en ese levantamiento, que duró casi unos 3 años de enfrentamientos armados, principalmente hacia la frontera con Nicaragua, ya que este nuevo Partido Liberal estaba siendo apoyado por el general José Santos Zelaya en Nicaragua. Este gobierno derrota al gobierno de Domingo Vázquez e instala una constituyente. O sea, el mismo Partido Liberal surge en un contexto de guerra, un contexto de violencia política, y ellos triunfan militarmente, deponen al gobierno y luego convocan a constituyente. Luego lo que nosotros conocemos como Partido Nacional va a tener sus orígenes en una división del Partido Liberal, ¿no?, en 1902, y que en 1919 se concreta la fundación del Partido Nacional mediante la organización de un grupo de intelectuales que lideraban una de las facciones de aquellos que descendían de las milicias de Manuel Bonilla, ¿verdad? Una de esas facciones, que no era la del presidente Bertrand, fundan lo que conocemos como el Partido Nacional. Vemos que todos estos procesos, Franz, de fundación de partidos, de alternar el poder, de convocar elecciones o constituyentes, estuvieron enmarcadas en violencia política. Entonces, todo ese arrastre histórico, ¿verdad?, lo hemos venido experimentando hasta llegar a esta situación que se diferencia porque aparecen aquí otras características, claro, obviamente de fondo, que hay que analizarlas también, pero sin embargo esa línea no se ha podido cortar porque ha habido una actitud de parte de las élites bastante dada a imponerse uno sobre el otro, ¿no?, a generar una competencia para aplastar al contrincante, ¿no? Pero realmente no aplastan al contrincante cuando me refiero a los líderes políticos, sino que aplastan a la ciudadanía, porque entonces vemos que frente a estas disputas, aparentemente hay una ciudadanía que ha venido avanzando, que ha venido ahí manifestándose de distintas maneras y que hoy en día ha dado una cátedra de lo que es una rebelión ciudadana, que la estamos experimentando. Muchos nos hemos quedado sorprendidos con lo que vemos. A mí personalmente, como una persona estudiosa de la historia y conocedor y que he sido partícipe de movimientos sociales y políticos, me emociona enormemente ver una población que no es tanto como le han dicho, es que los hondureños ahí se dejan todo. No, vemos una ciudadanía que ha respondido en este momento, y eso, Fran, se debe a porque a lo largo de esta historia ha venido una acumulación de descontentos, ha habido una acumulación de conciencia ciudadana. Y si en el 2009, con el golpe de Estado, vimos una gran conciencia ciudadana en las calles, que fue dispersada, fue golpeada, violentada, ¿no?, con una violencia de Estado fuerte, ¿no?, terrible, como creo que nosotros hemos vivido. Yo tuve la experiencia de que la policía me arrestara y me llevaran a la cárcel en una violencia policíaca así, exacerbada en estos años recién pasados. Y ahora vemos este nuevo escenario, nada más que aquí hay algo interesante. Se puede también ver, Frank, una acumulación de conciencia. Y eso me parece a mí fabuloso desde todo punto de vista que lo miremos. Pese a que en Honduras hay un cerco mediático, las élites políticas y empresariales, que son los que gobiernan Honduras, en estas relaciones de dominio, casi vivimos una dictadura del mercado aquí. Los medios de comunicación están en medio porque quienes controlan esos medios son los empresarios y los políticos. Entonces, ¿qué sucede? Estos medios se encargan de generar lo que algunos analistas le llaman cerco mediático, y que Noam Chomsky y otros intelectuales lo han explicado perfectamente, cómo funcionan los mecanismos de dominio ideológico a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Los medios de comunicación han querido callar toda esta historia y han querido acomodar esta historia, han querido hablar de una democracia que ha existido limitadamente en términos de votar, pero no ni siquiera de resultado de las elecciones, mucho menos una democracia que le garantice el bienestar a la población. Entonces, todos estos elementos de la historia nuestra nos permiten poder reflexionar lo que está pasando, Fran, definitivamente. ¿Cómo reaccionaban las sociedades, por ejemplo, en 1911, cuando Miguel R. Dávila pues, es atacado por Manuel Bonilla? Estados Unidos apoya a Manuel Bonilla y obliga a Miguel R. Dávila a renunciar. ¿Cómo reaccionaban esas sociedades? Bueno, fíjese que le quiero comentar una cuestión ahí. En 1911
el Departamento de Estado no estaba realmente directamente apoyando al general Manuel Bonilla, Ajá. sino más bien era el líder de la Cuyamel Fruit Company, Samuel Samurday. ¿Qué va a suceder aquí? Un Manuel Bonilla rencoroso, enemigo acérrimo del otro grupo político, y viceversa, el otro grupo Claro. detestaba al general Manuel Bonilla, entonces era una disputa. Lo derrocaron en 1907, se instaló el gobierno liderado por el general Miguel R. Dávila, ¿verdad? Este gobierno de Dávila, digamos, fue bastante, digamos, casi servil, diría yo, ¿no? No quería utilizar esa palabra, pero era casi servil a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el manejo de las deudas, todo el manejo del cambio de moneda, hay un montón de temas que poco se han estudiado, pero que evidentemente es un gobierno de Dávila muy inclinado a los intereses de Estados Unidos. Y una de las cuestiones que viene negociando el gobierno de Estados Unidos es instalar una base militar. Uno de los proyectos que tenía Estados Unidos, instalar una base militar en territorio nicaragüense, cerca de la frontera con Honduras, más o menos en el departamento de Choluteca, cerca de la bahía de Fonseca, ¿no? Exactamente ahí. Entonces esto, obviamente, el gobierno de Estados Unidos no quería conflicto político en Honduras todavía, porque estaba en ese proceso y que con el general Dávila. Entonces, el secretario de Estado en Washington manda a llamar a Samuel Samurday a su oficina en Washington y le dice: mira, no te metas con Honduras. Nosotros con Honduras ahorita estamos haciendo unas negociaciones, no queremos conflictos en Honduras. Sale de esa oficina Samuel Samurday, el presidente, el dueño de la Cuyamel Fruit Company, y se reúne en reuniones clandestinas, en centros nocturnos, en burdeles en Nueva Orleans. ¿Quién es el intermediario de estas negociaciones? Pues principalmente el que él había nombrado general de la policía, jefe de la policía, Lee Christmas, un maquinista que llegó a final del siglo XIX y que durante la Guerra Civil de 1903 se convirtió en líder de las facciones de Manuel Bonilla, y una vez Manuel Bonilla en el poder en 1904 lo nombró jefe de la policía. Entonces, Christmas era el intermediario allá en Nueva Orleans en 1911 en estas negociaciones clandestinas, y el general Bonilla, un hombre muy moralista, ahí le tocó estar en ese macaneo ahí de prostitución y de alcoholismo extremo, negociar. Pero, ¿cómo reaccionaba la gente en ese tiempo? ¿No había una reacción de la sociedad? ¿Los movimientos solo eran a nivel de cúpulas? ¿Cómo? No, por supuesto que la sociedad era una sociedad muy polarizada. O sea, los caudillos tenían sus propias milicias. Y esos caudillos se encargaban de hacer alianzas con otros caudillos, ¿no? Y obviamente van a usar la bandera la bandera de líder político principal, ¿no? En este caso, en estas primeras décadas del 20 hasta el 19, pues o eras de las facciones de los denominados liberales, o eras de las facciones seguidoras del general Manuel Bonilla, ¿no? Que todos se denominaban liberales, claro, en realidad. Eso ocasionó, hasta el ascenso de Carillas, varios conflictos armados, y la población participaba. Mira, Gonzalo Luque murió hace un par de décadas en San Pedro Sula, 1980 si no me equivoco. Murió en San Pedro Sula, en el barrio Guamilito. Pero Chalo Luque venía de unas comunidades en el departamento de Colón, ¿verdad? Él se integra a estos procesos y él en sus memorias cuenta esto. O sea, era un chaval, cuando tenía como 15 años, cuando se metió a la primera revuelta en 1919. Luego participó en la revuelta del 22 y en la guerra civil del 24. Y entonces dice que él se involucró en eso porque le habían prometido una beca para venir a estudiar a Tegucigalpa, y que él anduvo en estas luchas, ¿verdad? Entonces él dice en su memoria que por más que anduve poniendo y quitando presidentes, nunca me dieron la beca, dice. Pero él también reflexiona de que para la juventud en aquel momento era como un deporte, ¿no? Claro. Había una adrenalina. Y era una sociedad polarizada, o sea, pertenecía a este bando y defendía, y estos caciques llevaron en estas guerras a la muerte a miles de hondureños, incluían hondureñas también, porque mujeres también participaban en esas guerras, a morir. Saqueaban pueblos completos, era un destrozo de la infraestructura, ¿verdad? Daños económicos, etc. O sea, fueron procesos muy difíciles donde la sociedad estaba bastante polarizada, ¿verdad?
pero que en el fondo no era una lucha del movimiento, de una plataforma ciudadana popular que exigiera realmente un proceso de democratizar las relaciones sociales y políticas. Más bien eran gente que se afiliaba a una facción política para seguir a su líder y apoyar a su líder para que este líder llegara al poder. Así es. Vamos a hacer una pausa y al retornar vamos a continuar hablando sobre estos momentos que se han dado en la historia de nuestro país, que han convulsionado a la sociedad. De una forma u otra, la sociedad ha ido cambiando. Obviamente esos procesos también. Ahora nos encontramos en pleno siglo XXI y vemos una situación sin precedentes, nunca antes vista. Dos partidos políticos se declaran ganadores, a uno se le acusa de fraude, al otro se le señala como la víctima de todo este proceso, y una serie de dimes y diretes, el papel que ha jugado las redes sociales. Ya los medios de comunicación los grandes medios corporativos de Honduras parece que pasaron a un segundo plano cuando sobre todo la juventud, que es mayoría en este país, tiene otros medios para informarse. Todo esto ha influido y ha generado un despertar en la sociedad que, como ya lo decía Edgar, es bien interesante y que es digno de analizarlo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Una Historia, un Café. Estamos hablando sobre esos movimientos que se han dado en la sociedad a raíz de elecciones y que han puesto pues en vilo a toda una sociedad. Quiero preguntarle a Edgar sobre lo ocurrido, el golpe de Estado a Ramón Villeda Morales. Este proceso que, si bien es cierto, no se produjo de unas elecciones, pero sí de un golpe de Estado que se da 3 días antes, ¿no?, de que se llevaran a cabo elecciones. 10 días. 10 días antes, ¿verdad? Para que se llevaran a cabo elecciones donde saldría quien reemplazaría a Ramón Villeda Morales. ¿Cómo fue ese proceso y qué tan parecido puede ser a lo que actualmente estamos viviendo? Sí, bueno, si habíamos dejado atrás aquellas historias de las revueltas lideradas por los caciques, ¿no? La de Francisco Bertrán, por ejemplo, en 1919. La del 19, cuando derriban al presidente Bertrán y asume Rafael López Gutiérrez, luego la del 24. La del 33, la llegada de Carías, Carías, bueno, los primeros 4 años sí lo hace de manera legal, luego monta la constituyente previo a terminar su periodo, se queda por 6 años, luego otros 6 años. Sí. Entonces, digamos que en toda esta historia, Fran, algo que cambió en la década del 50, que ya venía manifestándose en la década del 40, era una presión social. Los obreros luchando se enfrentaron a la represión violenta, como la masacre de San Pedro Sula, perpetrada por el Partido Nacional durante la administración de Carías Andino. El ministro de Guerra era Juan Manuel Gálvez. Una masacre. Los datos que se tienen fueron más de 40 personas que perdieron la vida, algunos dicen que fueron más. Está como Tlatelolco, nunca se supo cuántos eran. Una masacre terrible, ¿no?, en la calle El Comercio de San Pedro Sula. Y ahí habían movimientos de mujeres, inclusive, estudiantes, obreros, intelectuales organizados en grupos revolucionarios. Se estaban enfrentando a la maquinaria de un régimen político autoritario. Esa historia, Frank, nos lleva a la década del 50. Carías ha entregado el poder a un correligionario de él. El Partido Nacional sigue gobernando y se va a dar la huelga el 54. O sea que va a ser un momento clave porque eso le va a acumular organización y conciencia a los trabajadores y a los distintos sectores de la ciudadanía hondureña.
Y esa lucha de estos obreros, muchos perdieron la vida en toda esta historia, le generó que ascendiera un gobierno liberal luego de que los militares intercedieran en la política y llegaran a un acuerdo con el Partido Liberal. Villeda Morales se convierte en el presidente y Villeda Morales se ve obligado a emitir una serie de reformas políticas como el Código del Trabajo, sancionar la primera ley de reforma agraria, la creación del Seguro Social. La creación del Seguro Social, el Instituto de la Vivienda, etc., ¿no? O sea, se genera toda una plataforma institucional que fuera capaz de poder ir integrando a la población. Sin embargo, todo esto fue visto como una amenaza, este proceso organizativo, ciudadano, de un gobierno más abierto al respeto de los derechos de la ciudadanía. Y el 3 de octubre de 1963, 10 días antes de las elecciones que se iban a llevar a cabo el 13 de octubre, las Fuerzas Armadas, en un claro contubernio con sectores más conservadores dentro del mismo Partido Liberal, el Partido Nacional, deponen al gobierno de Villeda Morales. Claramente el golpe no es contra Villeda. Sí, ¿no? claro. El golpe era para evitar que se dieran esas elecciones y evitar de que un candidato que haya sido presidente del Congreso, Modesto Rodas Alvarado, que tenía un discurso más cercano a los sectores populares, ¿no? Fuera considerado por estos grupos de poder como una amenaza una vez llegando al poder, porque consideraban que si ese hombre llegara al poder aquí, este país se iba a llenar de comunistas. De comunistas. ¿no? Entonces, como siempre se ha venido apelando al miedo, ¿no? Sí, Y claro. la Iglesia Católica participaba en todo esto. En 1933 la Iglesia Católica mandó a hacer un manual anticomunista. Entonces, estas construcciones del miedo, que es importante analizarlas, Franz, que todavía se usa. Por supuesto, y lo hemos visto en este proceso eleccionario que estamos viviendo. En el 63 eso fue lo que pasó, fue un duro golpe a la ciudadanía. Como considero yo que el golpe del 28 de junio del 2009 fue un golpe a la ciudadanía, desde todo punto que lo queramos ver. Hay mucho sesgo en analizar esto, ¿verdad? Porque se ha construido todo un andamiaje mediático y en donde participan muchos intelectuales inclusive, de argumentar de que fue viable que se diera ese golpe del 2009, por ejemplo, porque se evitó que Honduras fuera contaminado por el chavismo, por ejemplo. Claro. ¿no? ¿Y qué quiero poner en los puntos de discusión acá? Que es a la ciudadanía quien golpean realmente. Sí. O sea, la perjudicada, al cerrarle siempre la llave, al cerrar la llave, hay una, es que es como un tanque de presión, Sí. ¿no? Hay una gran presión adentro, pero insisten en cerrar, Sí. ¿no? Cerrar, y es el peligro que eso puede explotar, pero siempre están cerrando la posibilidad de que la ciudadanía participe. Y en el 2009 probablemente el contexto era un tanto diferente, pero creo que esos dos golpes de Estado en la historia de Honduras tienen esa característica, son muy parecidos, son golpes que definitivamente se dirigen a frenar reformas políticas. Por ejemplo, leía yo que las Fuerzas Armadas en ese tiempo dan 3 razones del por qué destituyen prácticamente a Ramón Villeda Morales previo a las elecciones. Una de ellas es la infiltración comunista, como ya hablábamos, ese temor que infunden en la gente. Bueno, en esos tiempos hablaban de que los comunistas comían niños y bueno, y una serie de tonteras más. La existencia de la Guardia Civil, eso me gustaría que me profundizara un poco más porque es muy interesante. El lanzamiento de Modesto Rodas Alvarado, como usted ya lo señalaba, una persona que ellos la señalaban como que infundía odio y división en la familia hondureña. Entonces, si quiere empecemos con lo de la Guardia Civil, que me parece muy interesante. Bueno, porque las Fuerzas Armadas tenían miedo que la Guardia Civil les restara poder. Es que la Guardia Civil surge en el contexto del intento de golpe de julio de 1959, cuando el 2 años después de que entra, sí. De que Villeda, sí, digamos, lleva 2 años Sí. en el poder Villeda Morales. Villeda empezaba a hacer este proceso de reformas, se intentaba instalar una república, ¿no? Con instituciones que permitieran de alguna otra manera ir integrando a ciertos trabajadores, probablemente no al campesinado, pero sí estaba bastante enfocada en el tema de los obreros, ¿no? en este contexto, ¿no? Es un tema también que hay que estudiar más a profundidad. Entonces, el coronel Velázquez Cerrato se levanta en armas, ¿verdad? Fue una masacre aquí en el centro de Tegucigalpa, ¿verdad?
Al final Osvaldo López Arellano se mostró fiel al gobierno en ese momento, ¿verdad? Y no se le permitió a esta sonada conspirativa donde se considera que estaban sectores conservadores de la política hondureña, como el carillismo, por ejemplo, este golpe no se lleva a cabo. Entonces, ¿qué hace el gobierno liberal? ¿Qué hacen los dirigentes liberales? No solo Villa de Morales, sino que a Villa de Morales también lo presionan al interno de su partido, ¿no? Es formar una guardia civil. Y esta guardia civil evidentemente va a ser integrada por leales al gobierno, ¿no? Y al liberalismo en esa coyuntura. Por ejemplo, mi bisabuelo, por ejemplo, fue jefe de la Guardia Civil en Nacaome, por poner un ejemplo, ¿no? Don Rosa Suazo. Y así sucesivamente, en todos los municipios, leales liberales asumen este mando y organizan esta estructura. Y obviamente esta Guardia Civil, que había sido desarmada en un inventario que pidió la AID, que lo pidió más o menos o sea, entregan como 2 semanas antes, ¿no? Bastante extraño, ¿no? Querían hacer un inventario de las armas, grandes, ¿no? Carabinas, o sea, y solo le dejaron armas más pequeñas, con las cuales esta gente hizo resistencia y muchos de ellos perdieron la vida frente al ejército en esos días, en esas semanas posteriores al 3 de octubre de 1963. Entonces, esa Guardia Civil era eso, digamos, una guardia en una sinergia con el pueblo, pero principalmente con el Partido Liberal, ¿no? Era como la defensa del Partido Liberal. Esa era la diferencia de esa Guardia Civil. ¿Y sí le tuvieron temor las Fuerzas Armadas? Por supuesto. En estas conspiraciones el proyecto era destruir esa Guardia Civil porque podía ser una amenaza, ¿no? Una Guardia Civil, hasta la palabra lo dice, ¿no? Está conformada por gente que viene de las milicias del Partido Liberal, de sectores populares, y obviamente tenían miedo que a través de esta estructura se infiltraran fuerzas. Y obviamente la política anticomunista que los sectores más conservadores del país y el ejército van a encaminar a destruir cualquier posibilidad de infiltración. Y por eso la Guardia Civil era una amenaza para ellos. Y en el caso de Modesto Rodas Alvarado, ¿él era garantía del continuismo de los proyectos que llevaba a cabo Ramón Villa de Morales? Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que también había mucha conspiración de los sectores de terratenientes, ¿no? El hecho de la reforma agraria, que para ellos era una amenaza este tema de la reforma agraria. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo todavía. Y Honduras necesita, la verdad, una reforma agraria. Pero verdadera. Verdadera. No solamente que se le entreguen títulos de propiedad a la gente. Correcto, pero no quieren, ¿no? Las élites nunca han querido y todavía vemos la actitud de las élites hoy. O sea, dan un golpe de Estado en pleno siglo XXI porque siguen pensando como oligarcas o no sé, como hacendados del siglo XIX. Todavía siguen pensando así. Entonces digamos que Modesto Rodas Alvarado para ellos era una amenaza porque este hombre podía llevar o profundizar esas reformas políticas a tal grado de empoderar mucho a sectores populares, lo cual ellos no estaban de acuerdo. Y con esto también hay que reflexionar que el mismo gobierno de Villa de Morales ya venía haciendo una serie de estratagemas para deslegitimar la protesta social. Por ejemplo, el gobierno de Villa de Morales puso una organización campesina paralela, la famosa FENACH, por ejemplo, que ellos la crearon, ¿no? Para hacerle una paralela a los movimientos que genuinamente se habían venido organizando desde los años 50. Así es. Nos queda un minuto. A nuestras espaldas está, más que todo a su espalda está donde estaba la estatua de Manuel Bonilla, que a raíz de estas situaciones que se han dado, pues que le dio vuelta en este parque La Leona. O sea, es segunda vez que la derriban, ¿no? Realmente este parque se inauguró con el nombre Parque Manuel Bonilla en 1915. Se puso la estatua de Manuel Bonilla 2 años después de su muerte. Y en la Guerra Civil de 1919, en este conflicto, ¿verdad? Derribaron la estatua y el parque fue reinaugurado en noviembre de 1924 y se volvió a poner esa estatua que estaba ahí. Sin embargo, algo que me pareció curioso, que fue derribado en la primera noche que inició la insurrección, yo le llamo una insurrección ciudadana, lo que está pasando ahorita en Honduras, contra esto que se avisora como un megafraude electoral. Entonces vinieron a botar esa estatua en algo simbólico contra el Partido Nacional, ya que Manuel Bonilla, el Partido Nacional, lo considera su fundador. Sin embargo, venimos a ver
la estatua, ¿verdad? Que había sido decapitada y todo y derribada, pero vemos que era una estatua de arcilla, que no era una estatua de bronce. Como era la verdad que habría que investigar qué fue lo que pasó, si cuando inauguraron era una verdadera estatua de bronce y fue sustraída con el tiempo, o realmente habían puesto una estatua de arcilla. En las remodelaciones que le han hecho a este parque, ¿no? Sí, me parece que es un poco dudoso todo eso, pero bueno, eso es el surrealismo que hay en Honduras. Exacto. Gracias. Un gusto, Franz. Gracias por ilustrarnos un poco más en relación a estos temas que definitivamente nos atraen mucho como hondureños, que debemos de estudiarlos como hondureños. Mire, si conociéramos la historia, les aseguro que no cometeríamos los errores que ahora estamos cometiendo, porque muchas de las cosas que ahora están pasando ya han ocurrido y definitivamente no hemos aprendido de esos errores. Gracias, nos vemos en la próxima.